Una semana más ha pasado y el Titán X está fuera de control, ni Monarca ni Apex han logrado contenerlo, y su vínculo con Kate parece no ser una fantasía de su borrachera. En este capítulo titulado Furusato, Kate descubrirá su nuevo propósito, pero deberá pagar un alto precio. Cuando la humanidad quiere controlar lo incontrolable, las personas mueren y, muchas veces, quienes intentan hacer lo correcto terminan sufriendo más que los malvados. Antes de entrar en la contienda con el Titán, queremos darle las gracias a los miembros del Club Élite en minutos por su apoyo. Si quieres ser parte de la familia, solo dale clic al botón unirse aquí abajo. La narrativa nos traslada a la ciudad de Tokio en el año 1990. Allí encontramos a Hiroshi, quien intenta mantener una breve conversación con su pequeña hija a través del teléfono, cantándole dulcemente una canción para ayudarla a conciliar el sueño a la distancia. Sin embargo, a mitad de la melodía, una enfermera lo interrumpe abruptamente para informarle que ya están listos para recibirlo. En ese preciso instante, él no tiene más opción que cortar la llamada, dejando a la niña sumida en la tristeza por no haber podido terminar la canción juntos. Tras seguir a la enfermera por los pasillos, descubrimos la razón de su presencia en el hospital. Su otro hijo acaba de nacer. Hiroshi se aproxima con lentitud hacia su amante, quien sostiene al recién nacido en sus brazos con delicadeza. Ella le comenta que ha estado reflexionando sobre cómo llamarlo y le pregunta cuál era el nombre de su padre. Hiroshi le aclara que William era en realidad su padrastro y que el verdadero nombre de su progenitor era Kentaro. Es en ese momento cuando ambos acuerdan bautizar al bebé con dicho nombre. Al sostener a Kentaro entre sus brazos por primera vez, Hiroshi no pudo evitar esbozar una sonrisa. Aunque el niño no fue planeado y su llegada no era algo que deseara originalmente, el hecho ya era una realidad inevitable. Mientras aquel acontecimiento tan novedoso y feliz transformaba la vida de su padre, la pequeña Kate permanecía en la soledad de su habitación, aguardando con paciencia el regreso de Hiroshi para terminar de cantar juntos aquella canción interrumpida. Sin embargo, la narrativa nos devuelve abruptamente a la actualidad, situándonos en el preciso instante en el que Hiroshi descubre la carta de su madre. El documento contiene el secreto revelador de su aventura con Lee y sobre todo la confesión de su profundo amor hacia él. Cuando Keiko lo persigue por el lugar, decidida a discutir el contenido de lo que él acaba de leer, Hiroshi opta por desviar la conversación. Con evidente urgencia menciona la amenaza inminente del Titán que se dirige hacia Santa Soledad, intentando evadir el conflicto emocional a toda costa. Aunque este hallazgo esclarece finalmente la verdadera razón por la cual Bill se marchó cuando él era apenas un niño. Abandonándolo a su suerte, Keiko intenta minimizar los hechos. Ella le asegura que todo fue simplemente un error aislado que no volvió a repetirse. No obstante, las palabras plasmadas en el papel sugieren algo mucho más profundo. Keiko le confiesa que lo amó, que siempre lo hará y que anhelaba una vida juntos en otro tiempo. Nada en su declaración parece el lamento de una equivocación. Hiroshi le echa en cara que la carta se encontraba oculta entre las pertenencias de Billy, lo que sugiere que él siempre supo lo que ella había hecho. Ahora, Hiroshi tiene una conjetura bastante clara sobre el motivo real de su abandono. Antes de retirarse le lanza unas últimas palabras cargadas de amargura, diciéndole que lamenta mucho su pérdida, pero que ella aún conserva a su otro gran amor. En cuanto a la posibilidad de reparar su relación, le advierte con frialdad que puede olvidarse de ello, pues ya no es necesario ni le interesa intentarlo más. En ese preciso instante, la narrativa nos traslada directamente hacia Santa Soledad, un pequeño pueblo ubicado al sur de Chile donde el Titán regresa puntualmente cada año. Sin embargo, en esta ocasión el paisaje ha cambiado drásticamente. Ya no se observan las antiguas cabañas de madera, sino una instalación completa de Apex Cybernetics, equipada con toda la tecnología de punta necesaria para interceptar a la criatura. Mei es una de las primeras en llegar junto a su nueva jefa y alcanza a escuchar que solo faltan 13 horas para que el Titán haga su aparición, por lo que deben apresurarse. Su superior está convencida de que el código desarrollado por Mei podría ser la clave definitiva para controlar al Titán, aunque ella no se siente capaz de estar a la altura de semejantes expectativas. De vuelta con Hiroshi, lo encontramos de pie frente al hangar, sumido en el lamento y profundamente enojado consigo mismo y con el resto del mundo. En ese momento aparece Lee para confrontarlo, asegurándole que ese no es el camino que debe tomar. No puede pasar el resto de sus días resentido por las acciones u omisiones de los demás, sino que debe enfocarse en construir su propio futuro. Hiroshi ha invertido tanto tiempo en su ira que ahora mismo se siente perdido y no sabe qué dirección darle a su vida. Lee le insiste en que el pasado es inalterable y que no debería malgastar
gastar sus energías enfocado en lo que ya ocurrió. El viejo no espera que Hiroshi simplemente olvide las ofensas o finja que nada sucedió, pero le recuerda una verdad ineludible. De todas las personas que perdieron a un familiar o a alguien importante, él tuvo la fortuna de recuperar a su madre. Sin embargo, desde el instante en que la tuvo de vuelta a su lado, solo se ha dedicado a una cosa: alejarla. Leile le lanzó una pregunta punzante sobre si eso es realmente lo que desea para su existencia. Finalmente le señala que está culpando a su madre por un error que él mismo repitió. Ella se enamoró de 2 hombres, pero él también de 2 mujeres. Así revela que conoce el secreto de que Kate y Kentaro no comparten la misma madre, algo que Hiroshi creía haber ocultado perfectamente. Al mismo tiempo que aquello sucede, Tim intenta desesperadamente convencer al director Harris de que confíe en su instinto. Ambos se dirigen hacia Chile, pero según la información oficial que el director ha recibido de Apex Cybernetics, el Titán fue avistado recientemente en Alemania, por lo que Harris exige que regresen de inmediato. No obstante, Tim le revela una pieza clave de información. Bill Randa dibujó un mapa migratorio detallado, y esa es precisamente la pista que Apex está siguiendo en secreto. La gran interrogante que plantea Tim es por qué, si ellos robaron el trabajo de Bill y de Hiroshi, no han compartido dicho hallazgo con su aliado más importante. Ante este argumento, el director Harris decide otorgarle un margen de apenas un par de horas para conseguir evidencia sólida de que el gigante se dirige realmente hacia Chile. Si logra demostrarlo, Harris apoyará su jugada. De lo contrario, Tim estará arriesgando su empleo de forma definitiva. Mientras tanto, a bordo de un avión militar, Keiko aprovecha para preguntarle a Kate sobre su traumática experiencia en San Francisco. La joven le confiesa que, en el momento en que tocó el agua, pudo percibir algo extraño, una especie de canción transmitida a través de vibraciones profundas. Sin embargo, a medida que ella intenta profundizar en la idea, Kentaro interviene para burlarse, sugiriendo con sarcasmo que seguramente estaba ebria en ese momento. Ella admite que él podría tener razón, pero eso no borra de su mente la nítida sensación de lo que escuchó aquel día. Unos segundos después, Lee aparece con la noticia de que aterrizarán cerca de Santa Soledad en menos de 2 horas, por lo que necesitan repasar el plan de inmediato. Es allí donde Keiko les revela que, en esa pequeña aldea de Chile, el Titán solía regresar habitualmente por sus crías. Ahora, si la criatura se dirige realmente hacia esa dirección, es muy probable que lo que ella vivió junto a Lee en aquella isla vuelva a repetirse. Según la información que recopilaron durante su intrusión a las instalaciones de Apex, la organización está buscando desesperadamente una forma de controlar al Titán. Por ello, lo que Lee espera encontrar es una especie de estación o base improvisada, equipada con radares y emisores de señales similares a las que creó Mei. Esto le da la certeza de que ella estará allí unas horas más tarde. El equipo se encuentra finalmente en las mismas tierras que su madre pisó hace tantos años. Hiroshi camina separado del grupo mientras Kentaro conversa con su media hermana sobre las acciones de su padre en su juventud. Para Kate, Kentaro y su madre no eran más que la familia de repuesto de Hiroshi, como si él se estuviera preparando para un posible fracaso con su madre, lo que le provoca un profundo malestar al pensar que los abandonó a ambos. Kentaro le revela que, cuando Hiroshi creyó que ella había muerto, quedó completamente destrozado durante casi 2 años, se abandonó a sí mismo, sumido en una enorme tristeza que lo consumía día tras día. Por ello, le insiste en que no debe dudar del amor de su padre, a pesar de los innumerables errores que cometió en el proceso. Más adelante, apartados del equipo, Keiko le pregunta con total sinceridad a Lee por qué decidió conservar la carta que tantos problemas ha causado. Él le confiesa con amargura que ese papel era lo único que le quedaba de ella. Le pide que acepte que él también terminó destruido y que no puede culparlo por aferrarse a la esperanza que representaban aquellas palabras. Lee admite que solía leer la carta de vez en cuando e incluso llegaba a enfurecerse consigo mismo por no haber luchado más por ella cuando aún era posible. Cuando ella le pregunta si tiene alguna idea de cómo solucionar la situación, él le aclara con firmeza que no hay nada que arreglar. Hiroshi merece una disculpa, pero es evidente que no está de humor para recibirlas en este momento. Nadie podrá quitarle de la cabeza que su padre se marchó precisamente por lo que decía ese escrito, así que deben darle tiempo. Mientras tanto, en la base de Apex, Jason le comunica malas noticias a su jefa. Los radares detectan que el barco de Monarca se aproxima al perímetro de seguridad que establecieron en el mar. Es obvio que la señal falsa en Alemania no funcionó, y ahora su plan corre el riesgo de arruinarse por completo. Brenda le otorga su autorización total para asegurar que no intervengan en el plan. No pueden permitir que los payasos de Monarca arruinen lo que tanto les ha costado construir. Mientras tanto, ella se encargará personalmente de verificar que su nueva empleada no esté filtrando información a sus espaldas. Lo que Brenda ignora por completo es que Lee y su equipo se encuentran a tan solo unos cientos de metros de distancia de su campamento, obteniendo finalmente la confirmación necesaria para que Tim pueda convencer al director Harris de que Apex no es una organización de confianza
confianza, en la base se revela exactamente cuál será el plan de Brenda para controlar al Titán. Ellos son conscientes de que la simple emisión de una señal no funcionó para Monarca en el pasado, por lo que ella ha optado por un método mucho más directo y sin intermediarios. Se trata de un misil transportado por un dron de alta tecnología, diseñado para incrustarse en la piel del Titán y enviar una onda directamente a su cerebro, un enfoque un tanto más arcaico pero supuestamente efectivo. Mientras conversan, Brenda le informa a May que sus amigos, los Randa, se están acercando. Aunque May ya lo sabe, intenta fingir sorpresa para no delatar su coartada. Sin embargo, Brenda no es para nada estúpida y a partir de este momento solo le proporcionará la información estrictamente necesaria para que cumpla con su trabajo. De regreso con Lee, el equipo encuentra una base de Monarca que podrían utilizar, pero antes de poner a todos en riesgo, él decide adelantarse para realizar una inspección. El lugar está señalizado como la casilla de vigilancia número 27, por lo que no es más que una cabaña reforzada. Entre los documentos abandonados, Lee confirma que la organización esperó 10 años, el regreso del Titán antes de rendirse y abandonar la isla definitivamente. Allí también descubren que los aldeanos decidieron marcharse poco después de su llegada, acusándolos de haber enfermado su tierra. Cerca de la cama, Keiko encuentra uno de los dibujos de Hiroshi y confirma que Billy estuvo presente en ese lugar en algún momento del pasado. El hallazgo resulta sumamente triste para ella y Lee se apresura a ofrecerle su apoyo, pero Hiroshi todavía se siente molesto y decide retirarse bruscamente. Las lágrimas de su madre no significan nada para él en este preciso instante. Al ver su reacción, Keiko sale para intentar hablar con él a solas. Comienza asegurándole que, a pesar de lo que leyó en aquella carta, nunca debe dudar de que ella amó a Billy con todo su corazón. Ella lo eligió por sobre todas las cosas y lamenta profundamente que él haya tenido que enterarse de la verdad de una forma tan dolorosa. Hiroshi admite que, en el momento en que leyó la carta, sintió una ira profunda hacia ambos por lo que le habían hecho a su padre. Incluso llegó a pensar que el abandono de Billy era una forma de venganza dirigida hacia su propio hijo. Sin embargo, ahora que ha tenido tiempo para reflexionar con calma, se siente extrañamente aliviado. Durante muchísimos años cargó con la culpa de lo sucedido, convencido de que Billy se había marchado por su culpa. No obstante, ahora que el verdadero motivo ha quedado al descubierto, la única realidad tangible es que su padre nunca lo amó del todo, o al menos no de la forma en que él creía. Al escuchar las palabras de su hijo, Keiko no puede evitar abalanzarse sobre él para estrecharlo en un abrazo. Hiroshi le agradece sinceramente por quitarle ese peso de encima. Ahora sabe que fue ella quien decepcionó a Billy, y no él. Keiko le confiesa que, el día que cayó por la grieta, ambos le suplicaron que no lo hiciera y se ofrecieron para tomar su lugar. En aquel instante crítico, tanto Billy como Lee extendieron sus manos para ayudarla, pero como ella no pudo decidir cuál de las dos tomar, terminó perdiendo años de su vida atrapada en la fisura. Lejos de todo lo que amaba, Hiroshi admite que después de todo, no son tan diferentes. Ambos cometieron errores similares, pero al menos siguen con vida para intentar enmendarlos. En esa instancia, la narrativa nos traslada a un recuerdo del año 2014. La noche en que Hiroshi tenía planeado regresar con su familia para pasar algo de tiempo con ellos, tras un mes de ausencia, recibió una llamada inesperada de Tim. El contacto ocurrió justo en el preciso instante en que se disponía a introducir la llave en la cerradura de su hogar. Tim le comunicó que un barco pesquero había hallado una mochila con el emblema de Monarca y el nombre de Billy grabado en ella. El objeto estaba repleto de toda su investigación, mapas detallados, notas personales y cintas de audio, material que, según Tim, Hiroshi debería revisar de inmediato. No obstante, Hiroshi admitió con cierta frialdad que no conocía tan bien a su padre y le pidió a Tim que se encargara él mismo del hallazgo. Tim le recordó con firmeza que se trataba de su progenitor. Si existía alguien en el mundo capaz de analizar aquel contenido y encontrar algo realmente valioso, era él. Sus palabras lograron convencer a Hiroshi de retirar la mano de la puerta y posponer la visita a su familia una vez más. De regreso en la actualidad, Tim se encuentra en el puente de mando cuando el sonar detecta un objeto aproximándose a gran velocidad a menos de 1 kilómetro. El contacto acaba de salir a la superficie y no pudieron detectarlo antes debido a la gran profundidad de esas aguas. Su rumbo coincide perfectamente con la posición del barco y los sensores indican que tendrán una colisión inminente en los siguientes 18 segundos. Con tan poco tiempo de reacción, el capitán ordena cambiar de rumbo a toda velocidad y el barco logra esquivar al Titán de pura suerte. La criatura se dirige directamente hacia el pueblo y, dada la velocidad que mantiene, ellos no serán capaces de alcanzarlo a tiempo. Por lo tanto, deben avisarle a Lee que no podrán estar presentes para el momento crucial. Mientras tanto, en la base de Apex, Brenda recibe la actualización sobre la posición del Titán. Se encuentra a 16 kilómetros y se aproxima desde el sudeste, siguiendo exactamente la trayectoria indicada en el mapa que robaron de la investigación
investigación de Billy. Ella se encarga de informar a sus jefes que todo está saliendo según lo planeado originalmente. Por otro lado, Lee y su equipo han logrado llegar al pueblo, pero el lugar se encuentra repleto de soldados de Apex patrullando la zona. Ante esta situación se ven obligados a utilizar los pocos recuerdos que conservan del sitio para desplazarse sin ser detectados por el enemigo. Desde la posición de la taberna logran divisar a Mei, quien se encuentra concentrada agregando los últimos detalles a su código para establecer el enlace sináptico que les otorgará el control total sobre el titán. Jason, quien anteriormente se había mostrado muy amable con ella al creer que estaba de su lado, cambia drásticamente su actitud. Le ordena con frialdad que se apresure, advirtiéndole que el titán llegará en 16 minutos, mientras instruye a los soldados para que no permanezcan en el lugar protegiéndola. Esto le permite a Lee acercarse un poco más y hacerle una señal a Mei para que se aproxime. Apenas ella entra en la cabaña, Kate le pregunta con dureza qué cree que está haciendo, y Mei le revela finalmente los planes de Apex, controlar al titán para asegurar que una tragedia como el día G no vuelva a repetirse jamás. Al escuchar esto, Kate se contiene de llamarla ingenua, pero Mei le recuerda con firmeza que la única razón por la que el titán se encuentra en ese lugar es por su culpa. Por lo tanto, no puede recriminarle nada cuando ella solo intenta enmendar su propio error. Antes de marcharse, Mei les suplica que no estorben en el proceso. El enlace sináptico es, según ella, la respuesta definitiva para mantener al titán alejado de las zonas pobladas. Aunque a Keiko esta manipulación le parece algo cruel, Lee no puede evitar darle la razón a Mei en términos pragmáticos. Sin embargo, persiste la incógnita de por qué Apex ocultó toda esta operación de una monarca y al resto del mundo. Si sus intenciones son realmente tan nobles, no se explica tanto secretismo. Ante esta duda, el equipo decide cambiar el enfoque de su plan original. En lugar de sabotear el dron y arruinar los planes de Apex de inmediato, primero descubrirán sus verdaderas intenciones y luego decidirán cómo proceder. No obstante, para Lee la situación es bastante clara. El enlace no solo podría prever otro día G, sino que también podría causarlo. Si Apex decidiera dirigir al titán hacia una zona poblada, no habría nada que el mundo pudiera hacer para detenerlos, ya que todos pensarían que la criatura está actuando por su propia cuenta. El enlace convertiría al titán en un esclavo y en un arma al mismo tiempo, un arma que podría venderse al mejor postor y que, para el resto del mundo, resultaría completamente incontrolable. Unos segundos después, toda la isla comienza a sacudirse violentamente y miles de escarabajos emergen de la cueva para reunirse con su protector en la playa. En ese preciso momento, Brenda ordena que todo el personal se retire de la plataforma de lanzamiento y Lee le indica al equipo que es ahora o nunca. Todos salen corriendo con la firme intención de sabotear el dron, pues no pueden permitir que Apex convierta al titán en un arma comercializable. Sin embargo, antes de que logren su cometido, las cámaras de seguridad los detectan y Brenda ordena adelantar el lanzamiento del dispositivo. El dron logra despegar perfectamente, transportando el misil con el enlace y dejando a Lee a merced de los escarabajos que descienden por la montaña. Lo único que el viejo puede hacer es arrojarse al suelo y permitir que las criaturas pasen sobre él. Su suerte es tal que, en esta ocasión, los escarabajos parecen no tener hambre y pasan directamente sobre él, causándole únicamente una herida superficial en la pierna. El equipo se apresura a brindarle apoyo en cuanto la amenaza se desvanece, pero Kate comienza a percibir algo que los demás ignoran por completo. Ella puede escuchar el llamado del titán con total claridad en su mente, lo que la impulsa a acercarse a la orilla para observarlo de cerca. La enorme criatura no solo se aproxima hacia ella, sino que también eleva sus tentáculos en un gesto que parece un saludo. Cuando Hiroshi se percata de que Kate no se encuentra con el grupo, sale de la taberna para buscarla y descubre lo que está sucediendo. Su hija está manteniendo un encuentro cercano con el titán, quien no parece tener intenciones de lastimarla. No obstante, esta calma se rompe abruptamente cuando el dron hace su aparición en el cielo. Armado con el misil, el dispositivo sobrevuela la zona buscando la trayectoria ideal para realizar un disparo preciso, mientras Kate avanza con lentitud hacia la criatura, que parece estar esperándola únicamente a ella para marcharse. En ese preciso instante, Brenda da la orden de fuego y el misil sale disparado hacia el cráneo del titán. Este reacciona levantando uno de sus tentáculos para defenderse y bloquea el proyectil, pero esto no impide que el enlace se realice, solo consigue retrasarlo. En su mente, el titán experimenta un dolor atroz a medida que el sistema se apodera de sus sentidos. Este sufrimiento lo perciben todas las criaturas que mantienen un vínculo con él, lo cual incluye a Kate. Ella no puede evitar sentir una punzada profunda en su cerebro que la derriba de inmediato. Al presenciar esto, su padre se apresura a socorrerla. Simultáneamente, el titán lucha contra los impulsos externos y el sistema comienza a fallar cuando la carga neuronal sobrepasa la capacidad del código de Mei, revelando que la criatura no posee un solo cerebro principal. Además
Además, los escarabajos han comenzado a actuar como un sistema de defensa colectivo, acudiendo en masa hacia el tentáculo donde se encuentra incrustado el misil para cortarlo y liberar a su protector de la influencia enemiga. Cuando los pequeños escarabajos logran cercenar el miembro, este cae pesadamente sobre el pueblo, muy cerca de donde se encontraban Kate y su padre. Ambos comienzan a huir desesperadamente para evitar ser aplastados. No obstante, esto no impide que ella sufra un fuerte impacto al caer contra el pozo situado en el centro de la aldea. El plan de Brenda ha fracasado estrepitosamente, y antes de huir, Jason roba los discos duros con la información de la misión, mientras el titán utiliza el resto de sus tentáculos para destruir la base por completo. Tras la devastación, Kate encuentra a su padre con una herida profunda en el pecho, perdiendo una cantidad alarmante de sangre. En sus últimos instantes de vida, Hiroshi le pide perdón a su hijo por haberse perdido tantos momentos fundamentales de su existencia y por todos los errores cometidos en el camino. Keiko llega apenas unos segundos después para acompañarlo hasta el final, comenzando a cantarle suavemente la misma canción que él solía entonarle por teléfono durante aquellos años en los que se extrañaban profundamente. Esta melodía le otorga a Hiroshi la paz y la tranquilidad necesarias para morir en paz, escuchando la voz de su madre, mientras Kate le suplica desesperadamente que no se rinda. Simultáneamente, el barco de Monarca arriba finalmente al lugar para intentar mitigar el desastre y brindar atención médica a los heridos. Lamentablemente, su llegada ocurre demasiado tarde para salvar a Hiroshi. Por otro lado, Jason logra escapar en una camioneta transportando los datos de la misión, los cuales podrían valer millones para cualquier comprador interesado. Para cuando Kentaro regresa con la ayuda necesaria, ya no hay nada que hacer por su padre, quien ha dejado de formar parte de este mundo. El capítulo concluye así, sumiendo a todos los presentes en un momento de absoluta y profunda tristeza.